Bueno, pues vamos a comenzar. Antes de comenzar, como siempre, nomás ayúdame donde hay un lugar, por favor. Leímos Apocalipsis 9:1 el viernes, donde dice que el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo y se le dio la llave del pozo del abismo y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo, etcétera. Por ejemplo, eso, pues es claro que no lo vamos a ver, ¿no? Imagínate una estrella y que le dan las llaves y luego va y abre el pozo y pues no lo vamos a ver en la tierra, ¿verdad? Está hablando de algo espiritual. Lo que sí vamos a ver es el resultado de eso, que dice ahí enseguida: y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y eso es lo que buscamos nosotros, algún evento, alguna situación, algo en la tierra que hace que se oscurezca el aire y el sol por aquel humo. Allá dejé una foto que vimos el viernes, que es como son ciudades contaminadas, y mira cómo coincide, cómo se oscurece ahí, ¿no? Cómo se oscurece el sol y el aire. Entonces, es así de sencillo y simple. Esas cosas son las que buscamos, pero distinguir de lo que habla Apocalipsis, que no vamos a ver, distinguirlo de lo que sí vamos a ver. Ver, por ejemplo, eso, oye, pues eso ya ha pasado, que se oscurezca el sol y el aire ya ha pasado. Ahora eso es lo que se ve en la tierra, quiere decir que ahora en el mundo espiritual esto ya pasó, ¿ok? Que cuando dice vi una estrella que cayó del cielo y se le dio la llave del pozo del abismo, eso ya pasó en el mundo espiritual, pero nosotros no lo vimos, pero ya pasó, ¿ok? Así es como debe entenderse y así es como lo hemos ido entendiendo. Y te digo, yo creo que ha sido no tan complicado como creíamos, ¿no? Vamos a comenzar hoy Apocalipsis 11. Y comencemos por Apocalipsis 11:1. 11:1 dice: y entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera, déjalo, no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Si te fijas, se nos ubica Apocalipsis 11 en lo que hablamos el domingo pasado. ¿Te acuerdas? El domingo pasado hablamos de la profecía de las 70 semanas de Daniel, que termina según la profecía en el año 70 después de Cristo. ¿Cómo llegamos a esa conclusión? Si lees Daniel 9:26, que fue uno de los que leímos, que dice después de las 72 semanas, es decir, eran 72 más 7, ya eran 69, que quiere decir dentro de la semana 70 se quitará la vida al Mesías. Y tú puedes, oye, la semana 70 ya ha pasado, bueno, por lo menos se le quitó la vida al Mesías, pues sí. Y después dice: y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. ¿Esto ya ha pasado? Pues también tenemos que palomearlo y ver que sí, que esto pasó precisamente en el año 70 después de Cristo. Yo creo que ya hemos hablado bastante de estos, cuando Roma hizo guerra a Jerusalén, cuando el general Tito, que en ese entonces no, pero después fue emperador, invadió y destruyó Jerusalén y el templo, y casualmente, entre comillas, destruyó el templo y la ciudad en el año 70. Casualmente, entre comillas, porque pues hemos visto, no hay casualidades, ¿no? Entonces, ahí se cierra la semana 70, de Daniel. Con la última media semana, que te digo, Apocalipsis 11 todavía nos menciona eventos que pasan en esa última media semana, porque ya ahora en Daniel 9:27 nos dijo algo que pasaba a la media semana, ¿te acuerdas? Que iba a ser parado, iba a cesar el sacrificio, y de ahí sigue media semana que pasan varios eventos, o pasaron varios eventos, y uno de ellos es este que dice Apocalipsis 11: el patio que está afuera, déjalo, no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Hollar en el diccionario significa pisotear,
Entonces está hablando de un tiempo donde la ciudad santa iba a ser pisoteada. Luego, ¿por quién? Por los gentiles, ¿no? Y si lo combinamos con Daniel 9:26, coincide con lo que dijo ahí, el pueblo de un príncipe que ha de venir. Y luego cuando vemos lo que pasó en realidad en la historia, que fueron los romanos los que hicieron esto, pues coincide con que estos eran gentiles. Claro, ¿qué es gentil? Acuérdate, gentil es solo alguien que no es judío. De ahí para el real todos son gentiles. Entonces los romanos eran gentiles, coincide con lo que dice Apocalipsis 11:1, que iba a pasar y que ya pasó, ¿verdad? En el 11:3, Apocalipsis dice: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Y otra vez habla de algo que sucede en ese periodo de tiempo. Oye, aunque aquí lo dice con una palabrita o palabritas distintas, acuérdate que dijimos cuando la Biblia habla de los 42 meses, que es igual a 3 años y medio, que es igual a 1260 días, o que es igual cuando la Biblia dice un tiempo, tiempos y medio tiempo, por lo regular se está refiriendo a esta misma media semana final de la profecía de Daniel, y que se cumplió el año 70. No podemos salirnos de ahí, de que ya se cumplió, ¿ok? Para que veas después qué es esto. Dice que estos 2 testigos, en el 11:4, son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Eso es lo que dice Apocalipsis 11. ¿Quiénes son estos 2 testigos? No va a estar tan complicado, creo yo. Dice que los 2 testigos profetizarán. Dice que lo harán por 1260 días, que es el espacio de esta media semana, ¿no? Podríamos incluso ponerle fecha, que si lo contamos ahora de adelante hacia atrás, si terminó en el año 70, estamos hablando de que la media semana empezó en el año 35, ¿no? Entonces en este periodo dice que estos 2 testigos profetizarán, y profetizarán por esos 1260 días. En ese periodo, es en el periodo en que la iglesia nace, ¿sí? Si nos ubicamos en ese periodo y nos vamos un poquito más atrás, llegamos a la cruz de Cristo, y luego después de la cruz de Cristo, unos días después, estamos ubicados en la muerte de Cristo como en el año 34, unos días después, en el día de Pentecostés, nace la iglesia, y despuesito es cuando hace cesar el desolador, cuando hace cesar el sacrificio, y cuando la abominación desoladora se instala en el templo. Bueno, lo que está narrando es que cuando todo eso está pasando dentro del templo, afuera del templo hay estos 2 testigos predicando, ¿verdad? Ya nada más poniéndonos ahí, ¿quiénes pueden ser? Hermano, las opciones son interminables, es decir, es el tiempo en que la iglesia nació y creció. Gente afuera del templo predicando, pues es lo que hacían todos. ¿Te acuerdas dónde se paraba Pedro y Juan? Dicen Hechos 2 y en Hechos 4, iban al templo, ¿verdad? ¿A qué? A predicar. Se paraban en el templo afuera a predicar a los judíos. Bueno, ahí está narrando esto afuera del templo, y de lo que estaba pasando en el templo espiritualmente están estos 2 testigos predicando. La iglesia está creciendo, y todo ese periodo es lo que la va a dejar crecer el Señor sin ningún problema. Los 1260 días las va a dejar el Señor crecer a la iglesia sin ningún problema. De hecho, el periodo encaja con el libro de Hechos. Si te ubicas en el libro de Hechos, el libro de Hechos, por ejemplo, Hechos 1, comienza hablando de la ascensión del Señor, ¿te acuerdas? Es decir, es lo que sigue inmediatamente a los evangelios, pero también en el tiempo. Nuestro Señor muere, nuestro Señor resucita, y ahí ligas el libro de Hechos, que nuestro Señor asciende al cielo,
¿verdad? Como dice Hechos 1:9. Se liga los evangelios con el libro de Hechos, está pegado, es decir, no lo separa nada de tiempo. Es la consecución ahí. Otra vez, los 1260 días, que es la última media semana de la profecía de Daniel, que la profecía de Daniel ya concluimos, esa no se refiere a la iglesia, no tiene nada que ver con la iglesia, pero sí esos 1260 días, ahí es donde se liga algo de la iglesia, no en la profecía, sino algo que está pasando. Vimos varias cosas que iban a pasar, hoy vamos a ver esas cosas, ¿sí? Lo primero que vimos es en el 11:2, en esos 1260 días es donde es hollada la ciudad y el templo, ¿ok? Y termina, como ya vimos, el año 70 con la destrucción del templo y la ciudad. Luego nos dijo el 11:3 que hay 2 testigos profetizando y lo hacen por 1260 días. Te digo, si más o menos te ubicas ahora en los tiempos del libro de Hechos, esto es lo que está pasando. Hechos pasó, se nos liga a los evangelios, y si tú avanzas y tratas de ubicarlos en tiempo, cuando vino Pablo, cuando predicó Pablo, el libro de Hechos termina, ojo, no de escribirse, cuando se escribió tú lo tienes ahí en la hojita, sino el tiempo que abarca aproximadamente desde el año 33 o 34 hasta, o sea, es decir, eventos hasta el año 60 o 61, ¿ok? Todo ese tiempo es el que abarca el libro de Hechos. Prácticamente, bueno, le faltan los 10 años narra estos 1260 días. Lo que pasa en esa última semana de Daniel, la iglesia, ¿qué está pasando? Está pasando esto, está pasando lo que narra el libro de Hechos. Y luego lo ubicamos con lo que dice Pablo en Hechos 20:28. Hechos 20:28, Pablo predicando en este periodo. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé, Pablo está hablando a ancianos, a pastores, antes de partir de aquella ciudad, no le habló a la iglesia completa, juntó a los que había dejado como pastores. Y dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. La semana 70 de Daniel, la profecía era para los judíos exactamente, nada más. Ahí terminó el año 70 y era algo que se le dijo a los judíos. Sin embargo, no es casualidad que el Señor parta la última semana, es decir, cómo la partió no es casualidad, lo vimos el domingo pasado. Siempre señaló a eventos importantes. Los primeros 7 años fue la reconstrucción, la primera reconstrucción del templo. Luego, los otros 62 señaló al evento más importante, que era la llegada del Mesías y todo lo que se desató con la llegada del Mesías. Su muerte, la venida del Espíritu Santo y la llegada del otro ser con el primer jinete, que ¿qué es lo que hizo? Que es el que se instaló en el templo, ¿sí? Y luego esa última semana nos la parte también en 2. A la media semana dice cesará el sacrificio, y después la última media semana se convierte en importante para nosotros, pero la profecía sigue siendo para el pueblo de Israel, que termina cuando destruye el templo y la ciudad. Ahí termina la profecía de ellos. Lo que como que hace el ligue con los cristianos. Es decir, en esa última media semana pasaron varias cosas. Además de la muerte del Mesías, que ya de ahí ya nace el cristianismo. Aquí nos dice, aparte de lo que está pasando en el templo con los judíos, afuera del templo están estos 2 testigos predicando. Como leímos también en 2 de Tesalonicenses 2:7, ¿te acuerdas? Ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio.
ahí está hablando del anticristo. Lo que nos está diciendo entonces es que el anticristo no es el mismo que el desolador, ¿verdad? Que el desolador vino cuando el Espíritu Santo baja a la tierra y enseguida baja un espíritu, lo está distinguiendo de este anticristo. Este es el que se mete al templo y se hace pasar por Dios en el templo. Y el anticristo, como dice 2 de Tesalonicenses 2:7, está esperando a que éste sea quitado del medio. ¿Que cuando sucedió eso? En el año 70. Es cuando éste es quitado del medio y entonces sale el otro a su escena. Mira cómo coincide ahora Apocalipsis 11:7. 11:7. Cuando hayan acabado su testimonio. Es decir, ¿cuándo lo acabaron? Fueron lanzados, les fue permitido profetizar 1260 días. ¿Cuándo terminan su testimonio? En esos 1260 días. ¿Y qué pasa después? Cuando hayan acabado su testimonio, ahora viene esta del que estamos hablando. La bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Ahora sí sale el anticristo. Después del desolador viene el anticristo. El año 70, el desolador era aquel que lo detenía y sale a hacer guerra contra estos que estaban profetizando, ¿verdad? Ahora si queremos ver quiénes son, sí es importante que entendamos esto, ¿no? Porque opciones, otra vez si vas al YouTube, ¿no? Soy promotor del YouTube. Pues lo primero que te vas a encontrar, yo creo que ya todos lo han oído, ¿no? ¿Quiénes son? Pues Elías y Moisés, ¿no? Y no sé, pues nuestra mente se queda ahí. Pero depende de lo que creas. Es decir, lo que nosotros estamos predicando y enseñando, que es lo que enseña la Biblia, pues no nos da lugar a que sean ellos. Es decir, está hablando de de que están profetizando en la tierra, ¿verdad? Y aparte no tenemos por qué volar hacia allá, si lo que están haciendo es algo que hicieron, no dos, hermano, es algo que hicieron miles de personas, ¿verdad? Entonces, solamente está diciendo de esas miles de personas, 2 eran estos 2 testigos. Es decir, no tenemos por qué volar a algo místico, a que Elías y Moisés bajaron del cielo, pero si esto lo hicieron miles de personas. Es decir, este era el pan de cada día de los cristianos, ¿verdad? Del predicar, el ponerse afuera del templo, y después lo que les pasó, ser muertos. Pues hermano, cuéntale, todos los discípulos de Cristo, todos murieron, excepto Juan, con muertes de mártires, ¿no? Y no solo ellos, si vas a la iglesia primitiva, pues acuérdate lo que les hacían, ¿no? Eran echados a los leones, eran quemados en el Coliseo, eran apedreados como Esteban. Si leemos la historia de Esteban encaja casi en todas las características. Lo que quiero decir es, no vamos a saber quiénes son exactamente estos 2, pero las opciones sobran. Es decir, cristianos que hayan pasado esto, sobran. Tú puedes agarrar a Esteban y puedes agarrar a Pablo y coinciden exactamente. Si no te gustan ellos, puedes agarrar a Pedro y puedes agarrar a cualquiera de los 2. Y encajan exactamente. Si no te gustan ellos, puedes agarrar a gente que tal vez no conocemos de nombre, puedes ir a estudiar la iglesia primitiva y todos los que echaron al Coliseo encajan en esto. Si no te gustan ellos, puedes ir, es decir, lo que sobraron. O sea, la palabra testigos, que dice, daré a mis 2 testigos que profeticen. La palabra testigos es su significado en el diccionario es mártir. Eso es lo que significa la palabra testigo. Zacarías 4:11. Hablé más y le dije, ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelero y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y le dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Aquí lo único que hace es darnos otra característica. Son 2 ungidos, como eran 2 testigos, como eran
los 2 olivos. Los 2 olivos eran 2 testigos que van a profetizar, y acá nos dice 2 ungidos. ¿De qué quiere decir 2 ungidos? Pues que tenían el Espíritu Santo, ¿no? Si vamos ahí mismo a Zacarías, pero un poco más arriba, en el 4:2 al 4:6. Me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado, y he aquí un candelabro de oro con un depósito encima, sus 7 lámparas encima del candelabro, 7 tubos para las lámparas que están encima de él, y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha, el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Si te fijas, es la misma pregunta que en el 4:11, que acá le dijo, estos son los 2 ungidos. Es la misma, le había repetido la pregunta. Y acá la misma pregunta le responde. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No sé si te das cuenta, lo que narra es precisamente en donde estamos. ¿Qué pasó cuando murió nuestro Señor? Que enseguida viene el Espíritu Santo y comienza la era del Espíritu Santo. Ahí lo que le está diciendo, ¿quién es? Si te fijas, fue una pregunta y le dio 2 respuestas. Primero, ¿quiénes son estos? Y le dice, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, la respuesta a la pregunta ¿quiénes son? Le dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. ¿Sí? Es decir, comienza la era del espíritu. Y después se lo vuelve a preguntar, ¿y quiénes son? Y le respondió, estos son los 2 ungidos. Es decir, otra vez caemos a lo mismo que habíamos visto ahorita. En la era del Espíritu Santo, 2 de estos son estos 2 ungidos. ¿Quién? Eso sí, yo no sé quién exactamente. Pero opciones, múltiples, ¿verdad? Te digo, agarra a los discípulos del Señor, agarra toda la iglesia primitiva y toda encaja en esto. En el 11:6 dice que tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva, y poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga. Y ahí es donde nuestra mente vuela a esto. Tienen poder, es decir, ¿quién bajó una vez fuego del cielo? Pues Elías. Entonces por eso nuestra mente vuela, que tiene que ser Elías y alguien con Elías, porque tienen poder. Pero lo que se nos olvida o no estamos acostumbrados a creer es que nosotros tenemos ese poder. Que nosotros tenemos ese poder. Nos lo dice allá Santiago 5, dice, Elías era hombre sujeto a pasiones como ustedes. Es decir, podemos hacer lo que hizo Elías. Y aquí lo único que dice es que tienen poder para cerrar el cielo, para que no llueva, y poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Pero no está diciendo que lo ejercen. El cristiano es alguien que tiene un poder que no ejerce como nuestro Señor Jesucristo lo tenía, ¿sí? Pero no lo ejerció en la tierra. Por ejemplo, en Lucas 9:54, dice que los discípulos Jacobo y Juan dijeron al Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Es decir, ellos ya tenían este poder y tú también lo tienes. Bueno, todo el que es cristiano, ¿verdad? Tiene poderes, muchos poderes. Por ejemplo, en Marcos 16:17. Marcos 16:17. Estas señales se creen que somos tú y yo. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Es decir, son poderes que el cristiano tiene, pero no necesariamente los ejerce, ¿verdad? Son poderes que los deja guardados, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se nos mandó ejercerlos, se nos mandó predicar el evangelio. Nuestro Señor cuando iba a ser crucificado, ¿verdad? Dijo cuando Pedro lo quiso defender, ¿te acuerdas? Dijo, Pedro, ¿tú crees que no podría
a hablarle a mi Padre, iban a bajar unas legiones de ángeles, iban a parar todo. Es decir, porque tiene poderes que no pone en ejercicio, es decir, se somete voluntariamente. Los cristianos también tienen estos poderes y son de estos dos testigos que tienen poder para cerrar el cielo y poder sobre las aguas, pero no lo hacen, no abren los cielos ni convierten el agua en sangre. Apocalipsis 11:7. Cuando acabe su testimonio, ¿qué quiere decir luego de la media semana? La bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y luego dice en el 11:8, y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Ok? Si te fijas, te digo, nos está dando características de estos. ¿Ok? Ya nos dijo que eran dos testigos, esos dos olivos. Zacarías nos dijo que está hablando del tiempo del Espíritu, que eran dos ungidos, es decir, dos ungidos por el Espíritu Santo. Son protegidos por el Señor. Si alguien quiere hacerles daño, no se puede, porque tienen que cumplir su labor esos 1260 días. Pero una vez que acaban esos 1260 días, entonces sí es permitido que se les haga daño y mueren. Y lo que dice el 11:8, y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad. Y lo que dice de esta gran ciudad es donde fue crucificado nuestro Señor, ¿verdad? ¿Dónde fue crucificado nuestro Señor? Lo que leemos en la Biblia nos dice que en Jerusalén, pero a las afueras de Jerusalén. ¿Sí? Eso es lo que dice la Biblia. Por ejemplo, en Juan 19:20. Juan 19:20, conocemos la historia, de hecho es la que estamos leyendo en Marcos, ¿te acuerdas? Cómo entró a Jerusalén ya cuando va a concluir su obra nuestro Señor. Es donde está el templo, ahí es donde hace todo nuestro Señor, ahí es donde lo enjuician, ahí es donde lo agarran para ser crucificado, pero lo llevan al Gólgota, ¿sí? Y el Gólgota aún no está determinado exactamente en dónde está ubicado. Pero la misma Biblia nos dice, por ejemplo, en Juan 19:20, donde ya nuestro Señor crucificado, dice, y muchos de los judíos leyeron ese título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. ¿Ok? Está hablando de aquello del título que le pusieron encima a la cruz de nuestro Señor, donde estaban clavados nuestros pecados. Hebreos 13:11 y 12. Dice en el 11, los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Ahí es donde se ubica el Gólgota, donde está Jerusalén, pero afuerita, no te dicen qué distancia, no te dice qué tanto, pero ahí lo traemos esto, porque lo que dice el 11:8 es que ahí van a estar los cadáveres de esto. Pues ahí fue el ministerio de ellos. De ahí, el ministerio cristiano empezó ahí en Jerusalén, y de ahí se extendió. Jerusalén fue la primera base, ahí donde hubo el primer concilio, de ahí se extendió hacia los demás lados. Los primeros mártires fueron aquí también. Luego dice el 11:9, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio. Y otra vez, a veces nos llevan a que esto, los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres, que es algo que tiene que ver todo el mundo. Y luego nos ubica en este tiempo, pues porque hay internet, porque hay televisión y eso. Pero no está hablando de eso. Cuando dice esto, es algo que incluso ya lo había mencionado, por ejemplo, en Hechos 2:5.
cuando es el día de Pentecostés, dice, moraban en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, etc. Es decir, en el 11:9, cuando dice, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres, no quiere decir que va a ser en todo el mundo, sino que gente de todas estas naciones lo iban a ver. Y esto que estamos leyendo en Hechos 2 es lo que sucedía cada año en Jerusalén. ¿Qué hacían? Venían gente de todas las naciones, porque ahí se celebraba la Pascua, ahí se celebraba el Pentecostés, ahí era el centro de las celebraciones. ¿Qué está diciendo esto? Que sus muertes fueron en un tiempo donde había estos de todas las naciones ahí, y todos lo vieron, ¿ok? Y luego dice en el 11:10, y los moradores de la tierra harán fiesta, es decir, estarían alegres, porque estos habían atormentado a los moradores de la tierra. ¿Cómo los atormentaban, hermano? Están hablando ya en la tierra. ¿Y cómo los atormentaban? Con la palabra. ¿Cómo los atormentaba Jesucristo? Con la palabra. Por ejemplo, ahora sí yendo a Esteban, pero ubícate en Hechos 6:10. Que dice, no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba Esteban. Y entonces sobornaron a uno para apresarlo. Pero mira la historia de Esteban, cómo encaja con todo lo que dice el Apocalipsis 11 que le pasa a estos dos testigos. Para empezar, los atormentaba, tanto que tenían ganas de matarlo, y sobornaron a unos para apresarlo. ¿Con qué lo atormentaba? Con lo que predicaba Esteban. ¿Qué les predicaba Esteban? Lo que predicaba Cristo. En Hechos 7:51. Les predicaba, duros de cerviz e incircuncisos de corazón, ¿a cuál de los profetas no persiguieron sus padres? Y les decía más, Hechos 7 es casi el sermón de Esteban, que les dice, siempre resisten al Espíritu Santo. Luego Apocalipsis 11:11 dice, luego de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviados por Dios, y se levantaron, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. ¿Okay? Ahí a lo mejor nos pone en un problema, pero solo aparente, porque si te fijas, lo que hemos seguido en Apocalipsis es, ¿qué vamos a ver nosotros? Y esto no nos pone como algo que vamos a ver nosotros, es algo que vieron ellos, los de su época, ¿verdad? Iban a ver todo lo demás, te digo, encajan tantas personas ahí. Es decir, gente que predicó hasta el año 70. Fíjate lo que está diciéndonos en tiempo, que cuando nace la iglesia, cuando baja el Espíritu, después del día de Pentecostés, allí hay estos dos testigos que empiezan a predicar. Y lo hacen todos los 42 meses, o el tiempos y medio tiempo, o esos 1260 días, toda la media semana que le falta a la profecía de Daniel. Predican, si alguien les quería hacer daño, el Señor los protege, porque era necesario que prediquen todo ese tiempo. Cuando acaba ese tiempo, ahora sí, sale una nueva bestia, que es la que pelea con los cristianos. Estos son cristianos. Ahora sí la bestia los mata. ¿Los mata en dónde? En la ciudad donde fue crucificado nuestro Señor. Ahí nació el cristianismo. Los mata, sus cadáveres están en la plaza, los ven los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones. No quiere decir que los ve todo el mundo, sino que ahí donde murieron lo presenciaron pueblos, tribus, lenguas y naciones. Los moradores de la tierra se regocijan porque estos los habían atormentado con su prédica, y los regocijan, pero fueron levantados a los 3 días y medio. Dice el 11:11, se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo, dice el 12, que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Sus enemigos los vieron, ¿verdad?
sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Si te fijas, está pasando cuando dice la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. De hecho, te lo está poniendo casi, hermano, casi. O sea, al parejo, cuando acaban los 70 años, ya los romanos ya tienen tiempo hollando la ciudad y en guerra, pero ahí concluye. Estos están, ¿cómo se dice? Su mente no está en lo que está pasando ahí. Su mente está en que están predicando. Y el año 70, ¿ok? Cuando les pasa esto, dice la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Esto, además de ser una trompeta, es el primer ay. Es decir, ¿te acuerdas cuando vimos las primeras trompetas? Y todavía esa no era la ira de Dios. Pero dice, ahora sí viene ay de los moradores de la tierra, porque ahora sí venían las fuertes. Este fue el primer ay de Dios, ¿ok? El dibujo tienes que irlo formando en tu mente, pero es clave los 1260 días, los 42 meses, la media semana de Daniel, donde aún estamos ubicados. El 11:15. El 7º ángel tocó la trompeta. Y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Si te fijas, la imagen es parecida ya cuando estábamos en Apocalipsis 2 y en Apocalipsis 4, y 5. Se postraron sobre sus rostros, adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Y ahí está hablando del final. Ahí se acabó todo. Ahí se acabó todo. Pero si apenas estamos en Apocalipsis 11, ¿cómo que ahí se acabó todo? Pero ahí se termina todo, cuando dice: tu ira ha venido. Es después de todo esto, cuando en el 11:15 nos dice: el 7º ángel tocó la trompeta. Él ya trae el final. Lo que vimos en 1 Corintios 15, ¿te acuerdas? Con la final trompeta es cuando va a venir nuestro Señor. Ese es el final, la 7ª trompeta. Dice ahí en el 18: se airaron las naciones y tu ira ha venido. ¿Ok? Y dice a lo que viene: el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. ¿Okay? Ahí es donde termina todo, con la ira de Dios, y ahí es donde va a hacer juicio. Ahí es donde hace juicio, como el que dice, si te fijas lo que dice el 18, es parecido a lo que dice Romanos 2:5, que así va a ser el juicio del Señor. Romanos 2:5 en adelante: por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Esta es la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseveran en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo
a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Esta es la revelación del juicio de Dios en Apocalipsis 11, 18. Pero estamos en Apocalipsis 11 y nos faltan 11 capítulos. ¿Qué es lo que pasa con aquellos 11 capítulos? Para empezar, el 12 y el 13 van a seguir narrándonos cosas que se regresan al mismo tiempo de Apocalipsis 11. Eso está ubicado ahí, si te fijas, es Apocalipsis 11, hablando que de la cruz al año 70, es la última media semana de la profecía de Daniel. Apocalipsis 12 y 13 se nos va a regresar ahí. Es decir, Apocalipsis 11 ahí está narrando el final, ¿ok? Después lo que va a narrar del 14 en adelante es aquello que dice, tu ira ha venido. Ya nada más dijo tu ira ha venido. ¿Cómo viene exactamente? ¿Ok? Exactamente, cómo la derrama, copa por copa. ¿Ok? Pero en la cronología que llevamos, Apocalipsis 11 nos llevó hasta el final. ¿Ok? Cuando la ira se derrama. ¿Ok? Entonces vamos a distinguir, vamos a ver el 12 para que veas de lo que estoy hablando. Que el 12 se regresa a narrar cosas de esa misma media semana. Termina el 12 y el 13 se regresa a narrar cosas de esa misma media semana. Y luego del 14 en adelante, ahora empieza a desglosar aquella ira que dice el 11:18 que se derramó, pero la empieza a decir paso por paso cómo va a ser derramada. Mientras una leída a Hechos 7, todo lo que le pasó a Esteban es lo que provocaban ellos. Y luego como comienza en el 6 cuando dice, ¿por qué le pasaba? Porque no podían resistir el espíritu con el que hablaba. Y la predicación de Esteban, es decir, hoy que nos cuidamos tanto de, no hombre, que no se ofendan. Oye, pero no digas eso porque se ofenden. Esteban tiene el estilo de predicación, pues que tenía Pedro, y Pedro tenía el estilo de predicación que tenía nuestro Señor Jesús. Pablo tenía el estilo de predicación de ellos. Yo nunca los vi cuidarse de que alguien se fuera a ofender, y por eso los mataban, ¿verdad? Hoy yo creo que nosotros nos cuidamos un poquito de más, ¿no? Apocalipsis 12. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Este nos va a ser incluso ejemplo, mi hermano, de dos cosas. Uno, fíjate cómo ahorita ya todos, como ya es algo común que hemos leído o estudiado, ya más o menos le ponemos quién es, ¿no? Eso es lo que estamos tratando de desprendernos, ¿sí? Si somos sinceros y lo leemos como la primera vez, lo que tenemos que decir quién es, pues no se sabe, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a hablar solo del 12 de Apocalipsis. Como hablamos ahorita cuando vimos Zacarías 4, como hicimos con Daniel 7 y Daniel 8. ¿Qué hacemos cuando entramos a un capítulo, un pasaje como este? Vamos a buscar lo que sí es claro que es, y de ahí partimos, ¿sí? Aunque ya lo hayamos leído muchas veces y ya tengas una idea en la mente, así es como tienes que hacerlo. Y aquella idea que ya tienes en la mente, así te tuviste que haber llegado. Pero reconoce algo para empezar, que ya sabes quién es la mujer, porque lo has visto, no te creas, porque lo has visto en YouTube, ¿no? Entonces, la idea es esta, mi hermano. Empezamos a leer, y si quién es esta mujer, pues no podemos saberlo todavía. No nos ha dicho absolutamente nada. Seguimos leyendo y buscando algo firme, algo 100% claro. Y de ahí nos anclamos y partimos a todo lo demás, ¿sí? Si seguimos leyendo el 3, también apareció otra señal en el cielo. Un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto
como naciese. ¿Ya sabes quién es? Yo todavía no. ¿Ok? Seguimos leyendo. Ella dio a luz un hijo varón. Y aquí es donde vamos a ver algo que es claro. Que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Ya ahí te está dando una idea. Pero luego dice, y este hijo, su hijo, fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Ok? Hoy arrebatados, ahorita vimos acá los dos que levantaron en el 11 fueron arrebatados, ¿verdad? Entonces, cuando dice fueron arrebatados para Dios, oye, todavía tenemos opciones. Pero y para su trono, ahí ya concluimos de quién está hablando, ¿no? ¿Te acuerdas de Apocalipsis 5:6? Miré que en medio del trono y de los 4 seres vivientes estaba en pie un cordero como inmolado, ¿sí? Ahí ya tenemos y llegamos a algo que es claro. ¿Te acuerdas? Es lo que propusimos de cómo debemos estudiarlo. Daniel 7, Daniel 8, Zacarías 4, todos. O sea, las profecías dicen cosas que no son posibles que las entendamos de inicio. Más que cuando ya tenemos una idea, que la hemos escuchado de alguien, que la hemos leído, que la vimos en el YouTube, que nos cuadró y la agarramos. Es la verdad. Pero no, ve y hazlo solito. Y si lo haces solito y por tu cuenta, tú lees Apocalipsis 12 al 4, hermano, y tú tienes que decir, hasta ahorita no sé ni papa. O sea, nomás dice que una mujer y que aquella corona y estrellas y que la luna, o sea, no sé ni... Es más, hermano, los católicos dicen que es la Virgen y encaja más con la Virgen. Tú tendrías que concluir, si fueras un poquito más honesto y vieras el retrato de la Virgen, tendrías que decir, oye, pues esta es esta, ¿verdad? Pues así es la verdad. Entonces, otra vez, cada capítulo de profecía, lo que buscamos es esto. ¿Qué es lo claro? El hijo varón del que habla es Jesucristo, ¿verdad? Porque fue arrebatado. Oye, pero ahorita vimos que los que resucitaron también los arrebató. Sí, pero aquí dice, y para su trono, ¿verdad? ¿Y quién fue arrebatado? Vimos acá en Apocalipsis 5, para su trono, pues fue Jesucristo, ¿verdad? Entonces está hablando de Jesucristo. Ya de ahí partes. Ahora sí vamos hacia atrás. Entonces, ahora sí fíjate cómo encaja en dos cosas. Bueno, entonces la mujer que dio a luz a Jesucristo, ¿quién es? Pero, ¿por qué concluimos que Israel? Ese es un buen examen para hoy. ¿Por qué concluimos que Israel? Le vamos a dar bombones. ¿Alguien trae bombones? ¿Por qué, mi hermano? Más. Ahí. Es decir, de ahí nació Jesucristo. Pero Apocalipsis nos está diciendo que es una mujer. ¿Y por qué nosotros concluimos que Israel? Apocalipsis 12, imagínate que lo estudiamos por primera vez. Pero lo vamos a estudiar como hemos estudiado desde Apocalipsis 1, desde el sello 1, desde la trompeta 1. ¿Qué hemos hecho con la trompeta y con los sellos? Buscamos lo que está pasando en el mundo espiritual y luego lo diferenciamos de lo que pasa en la tierra. Cuando dice Jesucristo, eso está pasando en la tierra. Cuando habla, mira lo que dice, apareció en el cielo una gran señal, en el cielo, una mujer. Entonces la mujer no está representando una mujer en la tierra, está representando como cuando vimos las bestias, como cuando vemos, está representando algo más grande. Está representando o una iglesia o una religión o en este caso una nación, ¿verdad? Porque es el ¿cómo se dice? El modo que hemos mantenido para interpretar Apocalipsis. No podemos llegar a Apocalipsis 12 y aplicarle otras reglas diferentes. Son las mismas reglas que el sello 3, que la trompeta 1 es. A ver, vamos a distinguir qué pasa en el cielo. En el cielo hay una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies. En el cielo, ¿verdad? Exacto. Si avanzas allá en Apocalipsis 17, ¿te acuerdas cuando habla de aquella gran mujer? Y si viniéramos al 12, oye, es una mujer
en Apocalipsis 17 tendrías, pues qué gran mujerzota, pues se sienta en 7 montes, ¿verdad? Entonces no es así. Aquella mujer está representando algo en el mundo espiritual, como esta mujer está representando algo en el mundo espiritual. Ahora, algo que de donde Jesucristo nació. ¿Y de dónde nació Jesucristo? Pues salió del pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces, yo nada más quiero que lo veas, de que no es gratis cuando llegamos a una conclusión. Hoy todos ya tenemos una conclusión, pues influenciados por muchas cosas, ¿no? Y puede ser correcta, pero el chiste es que sepas cómo llegamos a esa conclusión, ¿verdad? Porque también la de los católicos tiene mucha lógica, ¿no? Ya dijo usted que es Jesucristo y Él nació de una mujer. ¿Quién es esa mujer? Pues es María. Y luego aviéntate la foto que tienen de María. Pues coincide con todo esto, ¿verdad? Hermano, y aparte que la Iglesia Católica se aprovechó de la figura para crearla. Claro, porque el dibujo fue mucho después, ¿verdad? Yo creo que todos lo harían, ¿no? Si yo quisiera engañar a alguien, yo una vez dije, pues, y dibujar a María, pues como quién la dibujo, pues exactamente como Apocalipsis 12, ¿verdad? Pero el dibujo fue mucho después. Perdóname, mi hermano, ¿me hablabas? ¿Y qué significado podría tener que comentar vestida de sol con la luna debajo de sus pies o qué? Sí debe de tener, si vamos a Génesis 37, mi hermano. En Génesis 37, 9. Es aquel sueño de José. En el 37:9 dice que soñó otro sueño, lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y las estrellas aquí son figuras de las 12 tribus de Israel. Él, como una tribu de Israel, vio a las otras 11, a sus hermanos, inclinarse a él. Del patriarca también, cuando dice el sol y la luna, es el patriarca y su esposa. Está dando toda la figura de Israel, ¿verdad? Que acá la viene a repetir. Ahora sí, ¿en dónde estábamos? En el 12:6. No, en el 12:6, porque dice: y la mujer, que ahora sí ya concluimos nosotros que es Israel, huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. ¿Ok? 7. Voy a leer estos dos juntos porque hay algo importante aquí. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. ¿Para ellos quiénes? Lo dice el 9. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí la Biblia nos está hablando de un suceso. En el mundo espiritual está el diablo, está el dragón, que nos dice ahí que es el diablo y Satanás. Aquí nos especifica quién es este. Y nos especifica que fue lanzado a la tierra en un tiempo determinado, ¿ok? En un tiempo determinado. Hay otros pasajes en el Antiguo Testamento que hablan de que esto sucedió también, como Isaías 14:12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Es decir, el diablo que debilitaba a las naciones, es decir, ya existía, ya estaba en el mundo espiritual, pero hay un tiempo donde es castigado y lanzado a la tierra. Es decir, lanzado a la tierra no quiere decir que lo vemos en la tierra, sino
encerrado solo a la tierra. Ya no podía llegar hasta el mundo espiritual donde llegaba antes, ¿sí? En Ezequiel 28:17 también habla de esto. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría, yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Fue arrojado por tierra. Antes el diablo iba y venía, como se ve en Job 1:6. ¿Sí? En Job 1:6 es muy ilustrativo de cómo se movía antes el diablo. Dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Fíjate cómo está delante de Dios. Y luego dice, ¿de dónde vienes? Y dice, de rodear la tierra y de andar por ella. Es decir, así se movía el diablo antes, al principio. Podía andar en la tierra y subía hasta delante de Dios. Andaba en la tierra y subía delante de Dios. Hay un pasaje, Lucas 10:18. Jesucristo dice ahí, creo que es cuando regresan gozosos y habían echado demonios y todo, y Jesucristo los calma, les dice tranquilos, y en el 10:18 les dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, pero no es de como que lo vi como si fuera algo que pasó una sola vez, sino dice, yo veía, a Satanás yo lo veía caer, o sea, bajar. Satanás subía y bajaba, hasta que hay un evento como este que narra Apocalipsis 12. No nos está diciendo todavía el tiempo en que pasó esto, nos está narrando un evento que pasó, ¿sí? De hecho, Apocalipsis 12, vamos a tener más problemas con los tiempos. De hecho, ahorita nos vamos a dar cuenta que nos va a revolver un poco los tiempos. Apocalipsis 12 lo vamos a tener que ver hasta el final y verlo de un solo golpe. Pero así verso por verso, tú te vas a dar cuenta que nos revuelve tiempos, ¿sí? Pero habla de los mismos, de un tiempo. Entonces, Apocalipsis 12, 9 en adelante, está hablando de un evento que sucedió, donde fue lanzado fuera el gran dragón, que se refiere a que fue expulsado, de que no podía ya subir y tener acceso al trono, adelante del trono de Dios, no al trono de Dios. Dice Apocalipsis 12:10. Y ahí es donde encaja con lo que dice nuestra hermana. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Si te fijas, ahora pone acusaba, antes lo hacía, es decir, como cuando vemos cómo lo hacía en Job, es decir, estaba en la tierra y luego iba y le decía, oye, ¿ya viste a Job? Mira lo que anda haciendo, y los acusaba, ¿no? Pero aquí fíjate que nos pone algo, para nosotros es, y el acusador ya no tiene acceso como lo tenía en el libro de Job, fue lanzado solo a la tierra, ¿verdad? Fíjate cómo eso lo pone el que los acusaba antes. Es decir, hoy podemos nosotros no tener quien nos acuse, pero nuestro Señor ve todo, ¿verdad? Eso no nos quita ni nos pone nada a nuestro favor. Solamente está narrando esto, que en un tiempo el diablo podía venir, rodear la tierra, tentar, hacer daño, y luego iba ante Dios y decía, ¿ya viste a Job? ¿Ya viste acá a Juan? ¿Ya viste a Pedro? Mira cómo anda, mira lo que hizo, ¿ya viste? Y luego venía y bajaba a la tierra otra vez, y luego subía. Pero Apocalipsis 12 nos pone un evento, un tiempo, donde fue lanzado y ya no más, ya no tiene acceso delante de Dios, sino solo encerrado por los límites de la tierra, pero no como un ser físico, sino sigue siendo un ser espiritual. En el 11, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Yo creo que nada más nos dice, ellos le han vencido, y sí nos da clave de cómo se le vence, de cómo es el cristianismo, ¿no?
menospreciando sus vidas hasta la muerte. Luego dice, y siguiendo con el mismo evento, mira lo que dice: por lo cual, alegraos cielos. ¿Por qué alégrense? Porque Satanás ya no tiene acceso hasta allá, ¿verdad? Y los que moráis, los cielos y los que moráis en ellos. Pero luego dice, pero ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Es decir, Satanás, es el que es el jefe de toda la maldad, y lo ha sido desde el principio, ¿no? Se ve actuar allá con Eva y con Adán engañándolos. Pero en aquel entonces, y como lo vemos en el libro de Job, Satanás podía ir y venir. Es decir, hacía sus maldades aquí y tenía acceso delante del trono de Dios a decirla, a acusar principalmente. Lo que nos dice Apocalipsis 2 es un tiempo donde ya no más, ya es castigado, como vimos también Isaías, lanzado a tierra, y como vimos en Ezequiel, lanzado a tierra eres, encerrado ahí espiritualmente, pero solo a la tierra. Y ese lanzarlo a la tierra, lo que nos dice Apocalipsis 12, en el 12, es que si las maldades que había hecho, ahora al estar encerrado en la tierra, van a ser mucho más, es decir, se potencian. No sé de qué forma y de qué manera, pero se potencian. Por eso dice, alégrense en cielos y los que moráis en ellos, porque Satanás fue echado de ahí, ya no está en los cielos. Pero ay de los moradores de la tierra, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y luego dice, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, lo primero que hizo, pero ojo, no es que no la perseguía, pues si quién es el que hizo que Israel pecara, quién es el que hizo, hay un pasaje allá en Crónicas y en Reyes, cuando tienta a David para que hiciera el censo, ¿te acuerdas? Es este diablo, pero no sé si veas algo que dice claro, pero ahora es decir, al ser encerrado en la tierra, viene con mucha más fuerza, y es lo que dice ahí y lo que dice que va a hacer, lo dice ahí enseguida. Cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Es decir, lo primero cuando fue lanzado, y dentro de tener más fuerza, lo primero que hizo fue perseguir a Israel. Y luego aquí es donde volvemos a que no puede ser una mujer. Dice, se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Aquí es donde te digo que había un pasaje antes que nos revolvía en el tiempo, porque este encaja un poco más en el consecutivo, todo lo que leímos al principio. Luego, cuando habló de nuestro Señor, y del 7 en adelante, cuando hubo una gran batalla, y fue lanzado el dragón, y fue lanzado con más fuerza, y cuando bajó acá, y lo primero que hace es perseguir a la mujer, y luego se le dieron a la mujer las dos alas, para que volase a su lugar donde es sustentada por tiempo y tiempos, y la mitad de un tiempo. Si te fijas, está narrando lo mismo de Apocalipsis 12:6. Que la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. O sea, no sé si lo veas como ese se nos sale de la cronología, o como si estuviera ahí, como si estuviera puesto donde no va, pero por alguna razón está puesto ahí, ¿no? Es decir, la cronología del 12, obviando el 12:6, todo lo demás encaja con la cronología, y el 12:6 encaja con el 12:14, donde se le dieron a la mujer las dos alas, voló delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por tiempo y tiempos y la mitad del tiempo. ¿Quiénes son estos? Son los que se convirtieron al cristianismo, son los que escucharon Marcos 13, ¿te acuerdas? Cuando Jesucristo, vamos a Marcos 13 nada más para combinar. Espero que no te revuelva con cuando vamos y venimos.
En el 13:14, ahí estábamos, lo leímos el domingo pasado, ¿te acuerdas? Porque dice, cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda. Y mira la invitación que hace: los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea, no descienda a la casa ni entre para tomar algo de su casa. El que esté en el campo, no vuelva atrás a tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad porque vuestra huida no sea en invierno. ¿A quién representa esta mujer de Israel? A estos que sí hicieron caso a ese mensaje y huyeron. Y huyeron. A estos no les pudo hacer nada. ¿Por qué? Porque huyeron. ¿Quiénes son los que hicieron caso a este mensaje? Los que se convirtieron al cristianismo. Los que cuando Jesús les dijo, cuando vean la abominación desoladora, no es hora de luchar, de agarrar armas, no es hora de hacer una cadena de oración, no es hora de rodear el templo y darle 7 vueltas, no, es hora de huir. O sea, esa fue la instrucción de Dios. Y si te fijas, encaja con esto. Se le dieron a la mujer las 2 alas, voló al lugar donde fue protegida, tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, ¿verdad? Entonces, estos que eran del pueblo de Israel, pero escucharon la advertencia de Jesucristo y lo hicieron, y se fueron y fueron sustentados por este tiempo. Esa es la media semana, ¿verdad? Sigue siendo la media semana, ¿verdad? Dice el 12:15, perdón. Y la de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Ahorita dijimos, siempre que habla, arrojó de su boca, ¿qué está arrojando? Está arrojando palabras, ¿verdad? ¿Para qué? Lo que quería es engañar a estos, pero la tierra ayudó a la mujer, la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Todo esto en el mundo espiritual, ¿sí? No es decir que cayó el agua acá y la persiguió. No, sino en el mundo espiritual era esta intención, que se fuera arrastrada. ¿Con qué? Con palabras de engaño, pero ellos no cayeron en aquellos engaños, como otra vez como empezó Marcos, ¿sí? Mirad que nadie os engañe, ¿verdad? Entonces, estos son los que hicieron caso a esta advertencia del Señor y huyeron y fueron sustentados 1260 días. Y mira lo que dice enseguida. Y entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ellas. Ahí es donde veíamos el domingo pasado. Ya hizo guerra contra Israel, ya unos los tiene ahí cautivos con el templo, entretenidos. Ya hizo guerra contra estos, pero estos son los que sí hicieron caso y huyeron. De hecho, estos son los que se convierten a Cristo. Cuando hablamos del anticristo, ¿te acuerdas que decíamos, pero son bien poquitos, hombre? Ya tiene a todos. Pero no se conforma, dice, no, yo también los quiero. No pude así, y lo único que hace es inventa otra cosa, que es lo que vamos a ver en el 13. Ahí lo único que dice, se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, que esos somos los que hemos creído en Cristo y los cristianos. ¿Okay? No quiere, oye, antes no andaba en la tierra, andaba, iba y venía. Y tenía como que cierta fuerza, que cuando fue lanzado a la tierra, esa fuerza se multiplicó. Y contra ese enemigo, con fuerzas multiplicadas, es contra el que todos tenemos guerra. Imagínate. Y ese enemigo venció. El enemigo con sus fuerzas iniciales venció a Israel, ¿verdad? Ahora el enemigo con fuerzas multiplicadas es contra el que estamos luchando nosotros. Y ahí es donde entra. Entonces, ¿cómo vamos a poder? Y ahí es donde, por eso era importante Zacarías 4. Porque no es con tu fuerza. Porque no es con ejército. Porque es con el Espíritu Santo. ¿Verdad? Por eso podemos vencerlo. Si no, hermano, sería imposible. Es decir, si a Israel lo goleó, hermano, ¿verdad? Y luego nos lo mandan con una fuerza multiplicada. Y dice aquí, y viene con más coraje. ¿Cómo la vamos a hacer? Es imposible, a menos de, como dice el Señor hoy, solo porque no es con tu fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor.
¿verdad? Ahí terminamos el 12. Sí, vamos a leer el 13, pero igual si tienes preguntas hasta aquí. El remanente, que somos nosotros, somos los que tenemos que entender nuestra función en este mundo lleno de pecado, ¿sí? Que se nos mandó ser luz, se nos dejó en el mundo diciéndonos el Señor, pero no son del mundo. ¿Sí? Entonces, ¿para qué nos dejas en el mundo? Porque necesita la luz de Cristo el mundo, ¿verdad? Y eso es el por qué estamos acá. Pero necesitamos entender tantas cosas, hermano, que esta es una de ellas. Claro que fui puesto como luz, tengo el Espíritu Santo de Dios, pero tengo un enemigo, un súper enemigo, y está súper enojado. Y lo tienes, dice allá en segunda de Pedro, y está alrededor rugiente buscando a quien devorar. No podemos ignorar eso. De hecho, lo que más daño nos hace es ignorar esto. Dice Oseas 4:6, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento, ¿verdad? Entonces no podemos ignorar estas cosas. No es decir que me voy a levantar y voy a andar buscando al diablo en todo, como que, oye, gripa, hombre, pues es el espíritu de la gripa. Pero lo tienes que buscar donde sí está la tentación, ¿verdad? Y tienes que orar a Dios por aquella tentación. Lo tienes que ver donde sí está, porque está, y todos los días está a tu lado. Y no podemos vivir ignorando eso. Todos los días está a tu lado. No para enfermarte, para tentarte, para hacerte caer, para hacerte enojar, para hacerte que des un grito, para hacerte que ofendas a alguien. Esa es su función. Pero todo eso, ¿de dónde parte? De entender nuestra función, de entender lo que ha pasado. Apocalipsis nos está poniendo una historia bien grande y cómo, en qué partecita de la historia estamos nosotros. Pero hoy Apocalipsis 12 nos dice que tenemos un enemigo, y no solo eso, que fue encerrado en la tierra y que viene con más fuerza, es decir, está súper enojado porque sabe que le queda poco tiempo. Y a pesar, como dice mi hermano, oye, pero si todo el mundo ya se lo ganó. Sí, pero él quiere a todos. Nos quiere a nosotros también y anda alrededor buscando a quien devorar. Apocalipsis 13. Vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Si te fijas, ahora sí ya consecutivo, si lo leyéramos solito, pues no sabríamos qué hacer, ¿no? Nos puede ubicar las similitudes con Daniel 7, que ya leímos, ¿no? Podríamos ir, pero ya cuando lo leemos enseguida del 12, nos dice algo. Para empezar, dice que el dragón le dio su poder y su trono. ¿El dragón quién es? El que acabamos de ver, el diablo y Satanás, ¿verdad? Ahora es una bestia que salió del mar en el mundo espiritual. Es decir, no estaba antes, esto es muy importante, no estaba antes, viene, sale del mar y el diablo y Satanás le da su autoridad a ella, ¿verdad? Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Aquí ya nos deja ver algo que ya vimos cuando hablamos del anticristo y que está hablando de religión. ¿Por qué? Lo vimos cuando hablamos del anticristo. Porque está hablando de adorar, ¿verdad? Entonces la intención de la bestia es ser adorada. ¿Y en dónde se da la adoración? La adoración se da por medio de las religiones, ¿sí? Entonces el diablo viene. Es súper importante el 13, mi hermano. Es súper importante, súper importante. De hecho, la transición del 12 al 13 es súper importante. Porque terminamos el 12 diciéndonos que el dragón bajó y que bajó súper enojado. Y luego ya nos imaginamos, órale, espérate, súper enojado. ¿Qué va a hacer? Y ahí es donde nos equivocamos. Pues va a prender los montes, ¿no? Y va a mandar terremotos, ¿no? Acuérdate que eso lo hace Dios. Súper enojado, ¿qué va a hacer? Está súper enojado, ¿no? Pues va a mandar el cáncer a los niños.
Ahí es donde nos equivocamos. Eso no lo hace Él, eso lo hace Dios. Pero dice que está súper enojado. Entonces, ¿qué va a hacer? Mira lo que quiere hacer, que lo adores. Entonces, ¿qué va a hacer en su enojo? Va a hacer religiones. No sé si lo veas. Es donde entendemos su súper enojo. Es que quiere destruirte, pero no físicamente, espiritualmente. Entonces es un ser muy enojado, pero muy inteligente, ¿verdad? Es decir, ¿yo por qué le voy a mandar cáncer a mi hermano? Si lo primero que va a hacer mi hermano es ir a Dios, pues si yo lo que quiero es que no vaya a Dios. Yo lo quiero engañar para que no vaya a Dios. ¿Para qué voy a hacer? Pues engaños religiosos, lo que hemos visto, se hace pasar por Dios. Se sienta como Dios, pero lo hace en su enojo, en su odio. Es decir, Él te odia, Él te aborrece y quiere llevarte al lugar donde Él va a ser echado también. ¿Y qué hace? Es inteligente, te engaña, ¿verdad? Ahorita veíamos, es el engañador, y eso es lo que hace. Pero te digo, ¿cómo la transición nos da eso? Cierra el 2 y nos dice, está bien enojado. Y viene y sale una bestia. ¿Y qué hace la bestia? Hace que adoren a la bestia y al dragón. ¿Cómo se hace eso? Pues con engaño religioso, ¿verdad? No solo con engaño religioso, está puesto en tiempo donde estamos hablando. Porque nosotros pensamos que la vida es difícil, y lo es. Pero la vida, a veces pensamos, la vida es difícil. ¿Por qué? ¿Sabes? La vida es difícil porque a mí el martes se me vence la luz y no tengo dinero para pagarla. La vida es difícil para mí porque, no sé, porque a mi niño hay que llevarlo a terapia y algunos tendrán gente en el hospital y todo. No, pero la vida, lo que está diciendo la Biblia no habla de eso. Tu vida es difícil, tu vida espiritual, porque tienes un ser que anda alrededor tuyo queriendo devorarte. Devorarte, la palabra devorar significa tragar. Es decir, no está jugando, Él quiere destruirte. Y por eso la vida es difícil. La vida es difícil, sea rico o pobre, porque no está hablando de esa dificultad. Nuestra mayor dificultad es que todos los días tenemos con nosotros, persiguiéndonos las 24 horas, a un ser que nos está tentando y tentando y tentando. Eso es lo que tiene que entender el cristiano. Esa es nuestra dificultad y esa es nuestra lucha. Nuestra lucha no es por vender más, ni por tener más dinero, ni por tener una mejor casa, ni por tener un mejor carro. Si lo que dice la Biblia es, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si al final se va a perder tu alma porque hacías dinero, pero el diablo te zarandeaba todos los días? ¿Verdad? Tenemos que entender de qué trata la vida cristiana, y la vida cristiana es espiritual. Pero te digo, en la transición del 12 al 13 se refleja cómo es la lucha. Y el 13, después de haber leído el 11 y el 12, ver el 12 que aquel dragón está muy enojado, lo que hace el 13 es explicarnos cómo es su ataque. Eso es lo que hace el 13. Que fue lo que vimos aquella vez del anticristo, ¿te acuerdas? El 12 solo nos dice, está enojado. El 13 nos dice cómo va a actuar en su enojo, ¿verdad? ¿Estamos en el 13 qué? Sí, dice el 13:4, que ahí es donde nos damos cuenta que es una religión, porque dice, adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Luego dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. No sé si lo veas, ahí nos dice, pero otra vez, ¿por qué podemos concluirlo? Por todo lo que traemos. Yo creo que nos dice incluso quién es esta bestia. Es el que se sentó en el templo haciéndose pasar por Dios a los de Israel, porque se le dio un tiempo para actuar, que fueron los 42 meses, que es la media semana otra vez donde estamos ubicados hoy, porque el 11, el 12 y el 13 sigue poniendo eventos en esa media semana, ¿verdad? Ahora fíjate cómo va a encajar lo demás también. Ya nos dice en el 5 que se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo.
y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿De quién está hablando aquí? Si te fijas, tenemos que sacarlo. Cuando hablamos del anticristo, tenemos que sacarlo de ahí y ponérselo a del que está hablando ahora, que es el desolador, ¿verdad? Y cuando habla entonces de los santos y vencerlos, está hablando claro que del primer pueblo de Dios, ¿no? Se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. La adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Enseguida sigue describiendo lo que hace esta bestia. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Si te fijas, está narrando otra vez los 1260 días, la bestia que está actuando, el mismo que viene del dragón, ¿sí? El dragón que dice se fue contra un remanente de Israel y no pudo vencerlos, pero solo a este remanente. ¿A cuál? Al que huyó. Al otro remanente, al que se quedó, que aún presentaba sacrificios y todo. Ese es el que está hablando aquí, que sí fueron vencidos por la bestia, ¿verdad? Sí fueron vencidos por esta bestia y la adoraron. ¿Sí? ¿Qué hacían? Cuando iban al templo, cuando presentaban sus sacrificios, la estaban adorando. Esta bestia es de la que hablamos el domingo. Esta es la abominación desoladora que estaba en el templo. Y se le dio libertad para vencer. Dice en el 10, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno quería matar a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia. Y otra vez, no sé si veas aquí cómo encaja. A ella se le dieron 42 meses que terminan en el año 70. Y luego dice, y después vi otra bestia. Y otra vez nos da pie para, a lo mejor para la confusión que dejamos o la duda el domingo pasado. Oye, habla de bestias distintas o es el mismo el que se sentó en el templo y luego salió. Yo creo que la Biblia ya nos dijo más claro que está hablando de dos distintos, ¿no? Es una bestia cuando el Señor asciende, cuando baja el Espíritu y luego baja el dragón. Ahora dice, después del dragón bajó esta bestia, y esta bestia es la que se metió al templo, se le dio para funcionar 42 meses, que es la media semana de Daniel, que cierra en el año 70, que es de la que habló Daniel 9:26, y después viene otra bestia. No sé si veas cómo encaja también con Tesalonicenses, cuando decía, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, ¿verdad? Sale él y viene esta otra bestia, que es la del 13:11. Entonces ahí ya hay que separar. Ahí está hablando del anticristo, ¿verdad? 12. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Y luego te digo, de ahí son cosas que ya habíamos leído, cuando dice, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Esta que describe, pues es la primer bestia, ¿verdad? Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. De esto ya hablamos también. ¿Te acuerdas cuál era la marca? Pues el espíritu, ¿no? Y después está hablando de esta religión, y a todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, los sella con su marca, y los que tienen esta marca
son los que participan en esto, que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Y ahí terminamos el 13, ¿no? No sé si lo veas cómo se fue, después de tener tanto contexto, hermano, y ya de ir a un poquito adelantados, se va más fácil, nos va dando más entendimiento. Nos va dando más entendimiento que acá, hermano, acá, ahora sí en el pizarrón, podríamos agregar varias cosas a partir de hoy. A partir de hoy. En Apocalipsis 12 vimos dos cosas que no estaban en nuestro dibujo al principio, que el domingo medio nos habíamos quedado ahí. Pero cuando dice que el diablo fue lanzado a la tierra, es un evento que deberíamos de poder ubicar aproximadamente o ahora en el primer jinete. Es decir, el primer jinete no era el anticristo, ¿sí? El primer jinete encaja con lo que nos dice Apocalipsis 12, que es el dragón que fue lanzado a la tierra y que vino más enojado, ¿ok? Y luego el 13, nada más lo que nos dice es, ¿y qué pasó con su enojo? Lo que pasó es que sacó a la primera bestia. ¿Y qué hizo la primera bestia? Es la que se sentó en el templo, ¿no? Entonces aquí ya quitamos eso y lo que ponemos es que es el diablo y que nos trajo a la primera bestia, ¿verdad? Que es la que está en el templo judío. ¿Hasta cuándo? Hasta el año 70. Y entonces, ¿cuándo es cuando el anticristo empieza su función? El anticristo empieza después del año 70, ¿no? Separando, porque Apocalipsis nos ha dado ya suficiente versos de que son dos bestias distintas, de que son dos seres distintos, de que uno bajó al templo y se le dio poder esa media semana de Daniel, y él es el que al presente, dice Pablo, al presente lo detiene hasta que él se ha quitado. Fue destruido el templo y salió esta segunda bestia que fue el anticristo a partir del año 70, ¿verdad? Y ahí estamos hoy y yo creo que ya ahí terminamos, y si tienes dudas las vemos de una vez. Cuando Apocalipsis 12 cierra y nos dice está muy enojado, y luego empieza el 13, en su enojo ese dragón le dio una bestia para los judíos, pero luego allá salió el remanente y le dio una bestia para el remanente. Y está muy enojado contra ti, contra mí, contra los que seguimos a Dios, contra los que seguimos a Cristo. ¿Y qué hizo? Lo que decíamos al principio. Porque no es cosa menor, hermano. No es cosa menor. ¿Qué hizo? Religiones, pero no solo religiones, doctrinas, creencias. Es decir, no estamos, otra vez lo que te decía hoy yo quiero ser, el diablo me sigue. ¿Qué va a hacer? Uno, claro que pequemos, ¿verdad? Claro que pequemos. Pero ese no es el anticristo, es ese, no sé cuántos espíritus traeremos alrededor. Es decir, hay alguien que quiere que pequemos. Pero el anticristo, este es religioso, este es de cristianismo, es decir, él quiere meterte ideas a la mente cristianas. Eso es lo que tienes que definir. Él te mete ideas aquí y podemos estar, lo que tienes que ubicar es, chin, está súper enojado, vivimos en el 12, está enojado, te odia, te aborrece, viene y te ataca. Tienes que ubicarlo, cómo son esos ataques. Por eso a veces, no sé si te parece exagerado, cuando te he dado una recomendación, cuando te he dado aquella recomendación, hey, ten cuidado con lo que ves en YouTube. Y tú, pero YouTube, o sea, ¿qué onda con el pastor, no? Pues es que estamos hablando del anticristo, hermano. O sea, ¿qué es lo que ha hecho el anticristo? Doctrinas, creencias, predicaciones, mensajes, ideas tan chiquitas. Es decir, debemos de cuidarnos de esto, hermano. Ahora, el anticristo ya tiene su mugrero. Y ya no más falta que nosotros solitos
vamos y comemos de aquel mugrero. Eso es lo que quiero que veas. Es decir, cuando hemos dicho, hay que tener cuidado con lo que vemos en el YouTube. Y tú, es exagerado, ¿no? Es una computadora. Pues es que esas son las creencias. Ahí están creencias del anticristo. Si fueras maduro y puedes verlas y distinguirlas, sería perfecto. Pero si no lo eres, pues ¿cómo tú mismo te vas a ir a meter a la comida del anticristo? ¿Sí me entiendes? Ese es el ataque. Los ataques están más cerca de lo que tú crees. Los ataques, una vez cuando recomendé en el WhatsApp, ¿te acuerdas? También, hermanos, ya no vamos a subir mensajes, pero lo ideal es que lo veas como es, como yo lo veo, pero como es. Oye, hermano, ¿cómo vamos a andarnos recomendando y de repente, si ni siquiera sé si es correcta o no? ¿Y qué tal si estamos recomendando comida de esta? O sea, mira oye, esto lo hizo el anticristo, pues sí, pero mira, se me hizo buena, aviéntatela. ¿Por qué? ¿Por qué nos vamos a hacer eso? Si lo que tratamos es de cuidarnos. ¿Sí? Eso debe de quedarte claro en la mente. El anticristo está enojadísimo y viene a hacer guerra contra ti. Pero no viene a matarte, no viene a enfermarte. Viene a hacer guerra así. Oye, ¿y será? El anticristo, sales ahorita y lo primero va a ser, oye, ¿no se te hizo exagerada la predicación? ¿Verdad? Está muy exagerada. O sea, no le des cabida, es muy exagerado. Oye, tantas bestias, tantos... Olvídalo. Es decir, estamos hablando de doctrinas. No sé si lo veas. Y no sé si a lo mejor te explique un poco, oye, ¿por qué una iglesia lucha tanto por aprender doctrinas? ¿Por qué? Porque es lo importante. Porque es de lo que se forma el Dios en el que creemos. Y si lo formas incorrectamente en tu mente, ese Dios no es el Dios verdadero, sino el anticristo. Imagínate de lo que estamos hablando. Esto no es cosa menor. Y no debería de pasarnos entre nosotros. Y dicho sea de paso, tan importantes son las doctrinas que hermano, yo nunca tengo mi oficina cerrada. Uno, porque no tengo oficina. Y dos, porque siempre que tú tengas una duda doctrinal, hermano, para mí es de vida o muerte. Para mí es de vida o muerte. Y yo quiero que tú lo veas así. Para mí es de vida o muerte. No son cosas menores. Que tú tengas un error en doctrina y lo peor que nos podría pasar es que entre mismos hermanos nos pusiéramos a hacer eso. Oye, ¿cómo ves? Se me hace que el pastor se equivocó aquí. A mí se me hace que es así o asá. Pero imagínate que empezáramos a hacer eso entre nosotros. Si yo no estoy encerrado, si soy tu hermano, y si tú crees que me equivoco en algo, por el amor de Dios, sálvame porque soy tu hermano. No actúes en mi contra, porque yo no estoy en tu contra. Si acaso me equivoco, mi oficina está abierta, échame una llamada, por el amor de Dios. Pero las cosas doctrinales son las que nos van a dar vida o muerte. Por eso es tan importante la doctrina. Y tú lo sabes, y por si no lo sabías, pues soy tu hermano, soy tu amigo. Tú no tienes por qué dudar alguna doctrina y empezar a trabajar contra la iglesia. A menos de que sepas, oye, ese pastor es del anticristo, y entonces todo lo que yo haga, lo hago por Cristo. Está bien, pero eso es lo que se hace, hermano. No creas que son cosas menores como que esto no me gustó, déjame le digo a la racita que esto está... Si yo soy de Cristo y tú haces eso, tú trabajas para el anticristo. Si yo soy del anticristo y tú haces eso, tú trabajas para Cristo. No son cosas menores. No es un juego. No, ¿por qué tanto afán en doctrinas? Clases como la de hoy, como la del domingo, que a lo mejor yo sé que muchos batallan en entenderlo. ¿Por qué afanarse? Porque es súper importante la doctrina. Y yo sé, mi hermano, yo sé que se te queda, aunque tú no lo creas. Para mí es maravilloso. Yo a veces, a lo mejor yo mismo digo, oye, a mí se me hace que hay gente que no lo entiende. Y no sé, cualquier persona, ¿no? A lo mejor decir, oye, las señoras mayores, se me hace que ya no lo entienden. Para mí es maravilloso. Hace poquito, en casa de mi madre, ella tiene una hermana que le ayuda, que no es de aquí, es de otra iglesia.
Y una vez dice que se le puso a... No, hermana, mire, se me hace que ya el anticristo ya mero sale y todo. Y a platicarle la doctrina futurista. Y para mí fue maravilloso. Cuando mi madre me dijo, yo le dije esto y esto y esto. Y era de lo que hemos enseñado. Que yo no puedo decir, oye, a nadie, yo sé que se te queda algo. Y la doctrina es súper importante. Súper importante. Si tú te equivocas en doctrina, tú puedes pensar que sigues a Cristo y no estarlo siguiendo. Es determinante la doctrina. Pero el ataque del anticristo se trata de esto. Se trata de esto. Lo que yo quiero protegernos es que pase entre nosotros, por el amor de Dios. ¿Cómo nosotros vamos a hacer ese trabajo? ¿Y cómo? Pero yo no sé de qué iglesia vengas, hermano. Yo no sé cuánto te cuesta llegar al pastor de la iglesia donde vienes. Tú sabes que no tienes nada que no arregles con una carne asada y me invites y lo arreglamos todo. No es así. O sea, tú no tendrías por qué tener dudas y quedarte con ellas. Hoy, yo podría entenderte, oye, no quiero levantar la mano. Está perfecto, pero hermano, tienes mi teléfono y sabes dónde estoy y podemos platicarlo todo. Y si tú crees que estoy equivocado y me convences, hermano, yo te amaría más de lo que te amo hoy, ¿sí? Si tú me muestras mi error con la Escritura. Pero de ninguna manera hagamos eso, ¿verdad? Pero cuando lo hagamos, entendamos lo que es. Entendamos lo que es. Cuando alguien se anime a hacer, entiende lo que es. Si yo soy de Cristo, tú eres del anticristo. A menos de que yo sea del anticristo, entonces tú serás de Cristo, ¿verdad? Evitemos eso, ¿ok? Más cuando las puertas están abiertas para ti, ¿verdad? Y si algo hay, por el amor de Dios, sálvame, ¿no? Porque yo también soy un alma, aunque sea pastor y esté aquí al frente de ti, soy un alma también, ¿no? Entonces hagamos eso entre nosotros. Y cuando tú percibas un hermano que tiene dudas, tú mismo plantéaselo. ¿Y por qué no vamos con el pastor y lo platicamos? ¿Por qué no lo invitamos a comer? ¿Le gusta la carne asada? Lo hacemos y se acabó. Pero si te equivocas en lo contrario, solo quiero que sepas lo que estás haciendo. No porque yo lo diga, no porque, quiero meterte miedo para que no lo hagas. No, porque es lo que es. Y porque así van a llegar ataques a tu vida. Oye, a mí se me hace que eso no es. A mí se me hace que está equivocado en el diezmo. A mí se me hace que está equivocado. Y luego ya a uno, y luego a otro, y luego a otro, y luego a otro. Sabe de perdido lo que estás haciendo, ¿verdad? Y cuando tú recibas aquello de un hermano, sabe lo que está pasando. Si, oye, hermano, esto, si tú dices que es correcto, veámoslo. Y si luego lo vemos juntos y es correcto, pues vamos con el pastor. ¿Cómo lo vamos a dejar que se muera el pobre? ¿No? Y si el pastor es de Dios, tiene que entenderlo. Yo no tengo ningún problema. Tenemos que hacerlo juntos. Pero tienes que entender la importancia de la doctrina y de lo que crees. Por eso hacemos lo que hacemos. Por eso estudiamos lo que estudiamos. Por eso nos esforzamos como nos esforzamos. Porque es importante. Mi hermano, si se tratara de danzar y levantar las manos, ya lo estuviéramos haciendo ahorita. Pero no se trata de eso. Se trata de doctrina, de aprender. El Dios en el que creemos se forma por doctrinas. Ojalá y entiendas la importancia de eso.